Hay una cosa que no hice el letrero, me van ustedes a perdonar, pero me llamó muchísimo la atención. Y tiene que ver con un tema que se ha desarrollado últimamente en España debido a que una famosa actriz acaba de comprar a un niño, a un bebé, por gestación subrogada, por vientre de alquiler, una mujer que se embarazó con el semen del hijo de esta mujer, que murió hace años, entonces ahora es la madre de su propia nieta. Es una cosa extrañísima. Pero viene a la idea de la propiedad de los hijos. Bueno, es mi hijo, yo puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Es una cosa que los libertarianos lo dicen con gran facilidad y con gran frecuencia. Yo puedo hacer de mi hijo lo que quiera, yo tengo derecho a educar a mi hijo como me da la gana. Si yo quiero enseñarle a mi hijo que sea racista y que mate a los vecinos, es mi derecho, mi hijo es mi propiedad. Y ante eso se alza la idea de que no, los hijos, por ser seres humanos nacidos, tienen ciertos derechos. Y es responsabilidad de toda la sociedad ser los garantes de esos derechos que tienen los niños, y por lo tanto no puedes hacer lo que quieras con tus hijos. Si les cortas pedazos, estás lastimando a un ser humano, y por lo tanto, aunque sea tu hijo, te vas a meter en un lío. No es como los romanos, que podían matar a sus hijos o dejarlos expuestos a la intemperie y así matarlos. Era muy frecuente, ¿eh? El hijo era propiedad absoluta y total de los padres, pero pues, afortunadamente ya no estamos en la época de los romanos. Acaba de ocurrir algo que pone en la mesa la discusión de qué derechos tienes tú sobre tus hijos, y al mismo tiempo hasta dónde la estupidez puede ser admitida como un derecho. Voy a leer la nota. Un juzgado de Santa Coloma de Farners, en Girona, investiga por presuntos maltratos a los padres de 2 jóvenes que estuvieron aislados en una casa en un bosque de arbucies, han explicado fuentes judiciales a Europa Press. Según adelantó el Punt Avui, se trata de una chica de 24 años, no son niños, es una chica de 24 años y un chico de 18 que nunca han ido a la escuela, no tienen contacto con nadie más que sus padres, no tienen redes sociales. Ambos jóvenes vivían sin contacto con el mundo exterior, ni siquiera tenían obviamente nuevas tecnologías y ni siquiera tenían documento de identidad, algo que en España tienes que tener, es el documento que nos identifica, no como ciudadanos, como personas, porque los menores de edad que no son ciudadanos todavía también tienen su DNI. La familia de origen neerlandés no les permitía que salieran del domicilio familiar y los habían escolarizado en casa porque, bueno, las leyes holandesas así lo permiten, pero las leyes de los Países Bajos pues no se aplican en Girona, hay que tener esto en cuenta. Fuentes policiales han explicado que el caso lo detectó la policía local, que abrió diligencias y las comunicó a los Mossos de Escuadra, la policía de Girona, de la policía catalana, que después de hacer las comprobaciones pertinentes trasladaron las investigaciones a los juzgados. Fue la chica la que pudo escapar y pedir ayuda en una finca vecina. Y esto me recuerda un caso de una pareja que tuvo encerrados a 5 o 6 hijos en los Estados Unidos, brutalmente. Además los sometían a palizas, los tenían en la noche los encadenaban a las camas y luego sí, se iban de fiesta. Y he visto el documental de la chica que se escapa y un policía que la ve, al que ella se acerca, el policía trae cámara de cuerpo y ella le dice, auxilio, mis hermanos los van a matar y mis padres nos tienen encerrados hace 20 años. Entonces no me extraña que esta chica haya podido escapar. Los jóvenes aún no han presentado denuncia por este caso y la familia dice que no estaban secuestrados. Están aislados porque la madre sufre de alergia a las ondas electromagnéticas. Bueno, la sensibilidad electromagnética no es algo real. Hay gente que cree que tiene sensibilidad electromagnética. Su sufrimiento es real. No están inventándose que se sienten mal y les falta el aliento y sudan y se sienten todos
como una papa cuando la metes a freír, se hace así. Eso se entiende. No están fingiendo. Pero lo que creen que tienen no lo pueden tener porque no existe. El cuerpo humano no tiene receptores para las ondas electromagnéticas. Hay una historia, y a ver si me matan por contarla, pero no me acuerdo si el actual o un anterior consejero de salud de aquí de Asturias, lo fueron a ver los de la sensibilidad electromagnética. Y cuando entraron a su oficina, está en un edificio, el Calatrava, en Oviedo, vieron a lo lejos pues, antenas de telefonía móvil y empezaron a sufrir diversos síntomas. El consejero de sanidad muy inteligentemente cerró las persianas, les dijo: no se preocupen, estas persianas son aislantes del electromagnetismo. Y entonces se sintieron todos muy bien. ¿Qué dice esto? Que evidentemente su malestar, que es real, no está provocado por lo que ellos dicen, que está provocado por otra cosa. Para determinar esto se hacen estudios de provocación precisamente, que permiten valorar hasta qué punto el desencadenante es psicológico o es físico. Por ejemplo, en un lugar donde hay muchísima gente antitabaco, donde no se fuma nunca, entras tú con un cigarrillo apagado. Mucha gente al verte con el cigarrillo se pone a toser, sufre ataques de asma, se siente muy mal, se ahoga. ¿Por qué? Por cuestión psicológica. No es que el tabaco los esté afectando, pero sí la idea del tabaco les provoca una serie de reacciones. Con la sensibilidad electromagnética y con la sensibilidad química ocurre exactamente lo mismo. Nunca se ha podido demostrar que efectivamente ciertos productos químicos provoquen eso a la gente que dice que tienen los que tienen sensibilidad química. Los que tienen sensibilidad electromagnética igual. Pero no lo decimos. Las autoridades y los medios de comunicación, para los medios de comunicación es poco negocio decir que la sensibilidad electromagnética no existe, o que no hay pruebas de que exista, y si tú quieres que yo crea en ella me tienes que demostrar que existe. Y por lo tanto la gente sigue creyendo que tiene sensibilidad electromagnética y sufre por algo que no debería estar sufriendo. Es decir, sería mucho mejor averiguar qué es lo que tiene y tratar de resolver eso, y no como aquellas personas que habían ido a ver al consejero de sanidad a pedirle que les pusieran una casita en los picos de Europa donde no hubiera contaminación electromagnética. ¿Cómo les explicas que no hay un solo lugar del mundo, del universo, donde no haya ondas electromagnéticas? Ellos creían que alejándose del mundanal ruido se alejaban de las ondas de telefonía móvil que siguen subiendo y bajando de antena en antena con menos potencia que otras fuentes de emisión de radiación electromagnética. So pretexto de esta charlatanería, de un sufrimiento innecesario, de sufrir por algo falso, aunque el sufrimiento sea real, el origen es falso, te lleve a aislar a tus hijos de su derecho a la escuela, a la sanidad, a una vida normal en sociedad, porque los seres humanos vivimos en sociedad, me lleva mucho a mí a pensar en estas personas que creen que pueden comprar a un niño. Porque además, para comprar a un niño y para tener a un niño, lo decíamos la semana pasada, no te exigen todo lo que le exigen a alguien para adoptar a un niño. Y deberían. Y en este caso creo que deberían. Entonces, estos dos temas se unen para preocuparme en cuanto a lo mal que estamos manejando la superstición, la pseudociencia y los temas más graves que son los que afectan a los niños. Igual, por supuesto, estoy equivocado.